Hola, hola, muy buenas noches. Qué rico poderte saludar nuevamente. Y hoy estamos iniciando y continuando más bien con una serie que hemos mencionado específicamente los milagros y las sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Luisita, bienvenido a cada uno de los que se van anexando en su momento. Ya estudiamos lo que pasó, los niveles de fe que era necesario para alcanzar un milagro, y lo vimos con el centurión romano, también lo vimos con la mujer cananea, y también vimos lo que pasó con los leprosos, cómo ese hombre que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y fue tocado por el Señor, cambió su vida completamente. Hoy tenemos un tema bien interesante, lo vamos a estudiar como siempre a la luz de la palabra. Lo tenemos en el endemoniado gadareno. Lo encontramos en Marcos 5 del 1 al 20, en Lucas 8, 26, 39, Mateo 8 del 28 al 34. Generalmente siempre cuando lo estudiamos en el Lucas, porque recuerde que Lucas era médico, entonces él es muy de detalles. Entonces, cuando encontramos este hermoso texto en la Biblia, nos dice de que Marcos dice lo siguiente: vinieron al otro lugar del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, el que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Qué dice Lucas 8:27? Porque lo vimos en Marcos. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcro. Entonces empezamos a obtener mucha información cuando tenemos la oportunidad de leer las versiones en las que se encuentra Mateo, Lucas y Marcos. También continuamos en el versículo 4 de Marcos. Nos dice: porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. O sea que ese hombre tenía una fuerza sobrenatural, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. O sea que era una persona que estaba realmente siendo muy atormentada. Bienvenido a todos los que han llegado: a Mandita, Leonor, a don Jairo Hugo. Qué bendición que están aquí. Estamos estudiando el endemoniado gadareno. También nos dice, comparémoslo con Lucas 8:29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues ya hacía mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Qué es impelido? O sea, empujado, llevado, movido. Entonces vemos varias situaciones, que era un hombre que tenía una gran fuerza, que era una persona que llevaba mucho tiempo en esa situación de tormento. También vemos que era una persona que vivía en sepulcro y en zonas desérticas, y también vemos que estaba desnudo. Entonces dice en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, escúchame bien, corrió y se arrodilló ante él. En otros evangelistas habla que se postró a sus pies, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, escúchame bien, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Cada uno de estos lo vamos a desmenuzar y lo vamos a entender. Simplemente estoy leyendo el texto, pero vamos a explicar parte por parte. Entonces somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, o sea que eran muchísimos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo.
Les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Mejor dicho, desatrasaron el cuaderno. ¿Qué fue lo que pasó? Que este hombre transformó, pero también hubo un tema con los cerdos. Ellos están como averiguando qué era lo que había pasado, uniendo todo. Entonces también dice que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Escúcheme bien, las personas de esa zona geográfica de Gadar le dijeron al Señor Jesucristo, vete, escúcheme bien. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, hemos empezado a leer, a compartir información de los 3 evangelios donde se encuentra y a sacar mucha información para poder comprender. Primer punto, ¿qué era Gadar? Gadar es una región al oriente del mar de Galilea, está entre las fronteras entre Israel y Jordania. Y con la época antigua, específicamente los tiempos de Moisés, había sido dado esa zona en herencia a las tribus de Manasés, Rubén y de Gad. En los tiempos de Jesús había judíos esparcidos por todas las regiones en general, pero se puede decir que en sí ese territorio era gentil, o sea, no le interesaban las cosas del Señor, porque ellos habían adoptado en esa zona, en esa región, una manera de vivir muy al estilo griego. Entonces ellos tenían museos, anfiteatros, estadios, y estaban como no en pos de buscar al Señor Jesucristo. Habían olvidado sus orígenes, habían olvidado que un día pertenecieron a las tribus de Israel. ¿Qué es importante tener en cuenta? La presencia de los hatos habla que eran 2000 cerdos. Vemos que el cerdo, a nivel de estudio, a nivel de Antiguo Testamento, es un animal que es prohibido para los judíos. Y nos recuerda de que si habían cerdos y había alguien que lo cuidaban, pues eran los judíos. O sea que ellos no tenían ese respeto hacia las enseñanzas que le habían transmitido de generación, de abuelos a padres e hijos. Simplemente estaban negociando con algo que para ellos, desde el punto de vista de sus enseñanzas, no era correcto, con tal de hacer dinero. Y vamos a empezar a desarrollar el tema. Un hombre con un espíritu inmundo, dice la palabra. Debemos entender que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar casos de personas que están poseídas completamente por demonios. Y eso es bien importante entenderlo. ¿Qué es un endemoniado? Este es un ejemplo para poder explicar las características importantes. Tiene fuerza, una fuerza sobrenatural. Recuerde que decía que nada lo podía detener, ni las cadenas, ni los grillos, nada. ¿Y qué tiene de características una persona que ya está bajo las fuerzas satánicas, dominadas completamente, y que ya ha perdido todo? Y vemos como este hombre perdió familia, perdió su hogar, perdió su cuidado corporal, porque dice que él se golpeaba con piedras, que aullaba, que caminaba por las calles, que incluso esa zona, dice Mateo, que nadie se atrevía a pasar, sino que hacían un desvío porque sabían que este hombre estaba allí. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que hace el enemigo es destruir y tener bajo su control a las personas que en un determinado momento abrieron unas puertas. Por el contrario, cuando entendemos que nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo, entendemos que incluso nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, todo le pertenece a Él y es dirigido por Él. Entonces vemos un hombre, como dice la palabra, con un espíritu inmundo. También dice como característica importante, nadie podía atarle ni aún con cadenas, o sea que tenía una fuerza sobrenatural el endemoniado gadareno. Un hombre completamente descontrolado, nadie lo podía someter.
como un animal salvaje. Nadie tenía las fuerzas para dominarlo y a pesar de que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza y una seguridad para las personas de la región. Mateo nos dice que la gente no pasaba por ahí, sino que prefería pasar por otro camino. Mateo 8:28. Ofrece un buen ejemplo de lo que hace la impotencia humana que ellos tuvieron que haber vivido frente al poder de Satanás. ¿Qué pasa cuando las personas caen en el poder y en el control de Satanás? Le voy a colocar un ejemplo sencillo. Muchas personas dicen, pero es que yo quiero fama, yo quiero dinero, yo quiero poder, quiero muchas cosas, pero no se las piden al Señor Jesucristo, no le pide al Señor que le dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, que sea Él acompañando y dirigiendo sus pasos, que sea usted y yo haciendo la voluntad de Él y no nuestra voluntad. Y cuando hacemos las cosas con el Señor, pero muchas personas, lamentablemente muchas personas no ven resultados, dicen, no, esto no funciona. Y automáticamente me voy donde el medium, me voy donde el brujo, y yo necesito, muchas personas dicen, dinero es bueno sin importar de dónde venga, y eso no es así. Entonces, personas que quieren fama, dinero, poder, beneficios a cualquier costo sin importarle lo que tenga que hacer, empiezan a perder incluso su dominio propio. Todo esto trae destrucción en todas las áreas de su vida. Cualquiera que se acerque, no a buscar el respaldo de Dios, sino el enemigo. Recuerde que dice la palabra que Él viene a matar, a robar y a destruir. Todo esto trae destrucción, no en unas áreas, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Y perdemos lo más importante, nuestra salvación y una eternidad con Dios por temas pasajeros. También recuerde que dice que este hombre andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Esto nos muestra que este hombre tenía una profunda angustia y dolor y tormento interior. Aquel hombre sentía una situación tan terrible que incluso dice la palabra que él daba voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose él mismo con piedras. También nos recuerda su estado en el cual se encontraba. Él vivía entre los muertos, vivía en los sepulcros. O sea, mire hasta dónde cayó este hombre de su condición humana, hasta donde cayó cuando permitió que el enemigo tomara el control de su vida, porque un endemoniado ya no tiene voluntad, ya no puede pensar, ya es un títere en las manos de Satanás, y él no solamente destruye tu vida en todas las áreas, sino que destruye tu cuerpo, tu corazón, tus emociones, y tu mente ya está sometida a él y no sirviéndole al Señor. También nos dice que él sería con piedras. Era tal vez el desespero que este hombre tenía por librarse de su tormento interior. Este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras, estaba tan emocionalmente desequilibrado, turbado, que incluso presentaba claras tendencias suicidas. Satanás siempre obra para la autodestrucción de las personas. Recuerde que él viene a matar, a robar y a destruir. También hay algo bien importante que encontramos en este hermoso texto bíblico. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando el endemoniado llega a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron. Se lo repito, cambiaron inmediatamente. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Cuando este hombre llega, dice la escritura que él se postró ante los pies del maestro y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Dios del Altísimo? El endemoniado, esto es bien importante que lo tenga en cuenta. El endemoniado, aunque este era, al parecer, no dice la escritura que ellos se habían visto antes, que ellos habían tenido un encuentro antes de este momento. Entonces, al parecer, esta es la primera vez que se encuentra el endemoniado con Jesucristo. Pero ¿qué pasa? El endemoniado, el poseído, el endemoniado reconoce la identidad de Jesucristo. Él sabe que ese es Jesucristo, y por eso es importante cuando entendemos en la escritura Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará
toda rodilla y toda lengua confesar a Dios. O sea que no fue el hombre el cual se postró, sino que eran los demonios que tenían el control de la vida de este hombre, que se tenía, no era si quería, escúchame bien, no es si quiere, es que se tiene que postrar. Por eso dice en la palabra que ante él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que cuando este hombre tenía ese nivel de posesión, estaba lleno de demonios, se tiene que postrar ante el Señor. Se cumple la escritura, siempre se va a cumplir. El endemoniado reconoció inmediatamente a Jesucristo. Así, su primera reacción fuera de temor, también había una reverencia que le indujo a que se tenía que postrar ante él. Y se cumple también lo que dice en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escúcheme bien, aquí dice la escritura que los demonios creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los demonios reconocen el poder de Jesucristo, reconocen su autoridad. ¿Y qué hacen? Mírame, tiemblan. Eso lo dice la escritura. Entonces, cuando vamos estudiando y vamos enlazando con las citas bíblicas, vamos a poder comprender más. También, ¿qué nos dice? En la conversación que ellos tienen, él le dice a nuestro Señor Jesucristo, le dice al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y él responde, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Qué era importante hacer esa pregunta? No porque el Señor Jesucristo no lo supiera, él sabía qué había en ese hombre. Él podía tener toda la información, no solamente del pasado de ese hombre, por qué él llegó a esa condición, conocía su presente, porque es nuestro Señor Jesucristo ante el cual se postró, y también el Señor sabía en qué se iba a convertir. Él lo sabía todo. Entonces usted me dirá, bueno, pero si el Señor sabía todo, perdóneme la expresión, ¿para qué le pregunta? Muy sencillo, recuerde que él andaba con los discípulos, él no andaba solo, él andaba con los discípulos. Entonces él le hace esa pregunta porque quería que los discípulos tuvieran claro que él no se estaba enfrentando ante un solo demonio, sino ante muchísimos. Él ya lo sabía, pero él necesitaba que los que iban al lado, que eran sus discípulos, supieran que era una legión, que no era un enfrentamiento contra un solo demonio, sino contra muchos. Cuando dice legiones, es multitudes. Unas legiones pueden ser 2,000 o 3,000 aproximadamente. Entonces, le rogaba también, dice, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Eso tiene un significado muy importante. El Señor Jesucristo es más poderoso que cualquier demonio, que el diablo y sus legiones. Tiene un poder que, como vimos ahorita, se tuvieron que postrar ante él. Ni una legión completa de demonios podía hacerle frente a la voz y a la autoridad y a la voz de mando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante tener en cuenta y leer despacio? Dice, le rogaba mucho que no lo enviase fuera a aquella región. Y usted me dirá, bueno, ¿qué? ¿Ellos no querían trastearse? No, tiene una razón de ser. Los demonios están asignados por zonas específicas, incluso por regiones, por naciones o países, y tienen funciones y tareas propias. Entonces ellos dijeron, llegó el Señor Jesucristo, aquí no hay nada que hacer, nos toca postrarnos, se postraron, pero le dije, mira, no nos eches, porque es que después viene el jefe de nosotros, que es Satanás. Tú no te imaginas lo que va a pasar si llegan y no estamos donde tenemos que estar. Vamos a hacer, porque los espíritus inmundos están bajo el poder total y completo de Satanás, y usted no se imagina él cómo trata a sus sirvientes. Imagínense, el que viene a matar, a robar y a destruir. Imagínense, entonces los demonios temblan y decían, no hay nada que hacer, aquí lo único es postrarnos y pedir, clamar que no nos saquen de esta región, porque después las consecuencias para nosotros van a ser peores. Recuerden que ellos tienen una zona asignada. Es como, por ejemplo, en el ejército, en la policía. Entonces hay unos rangos. Y a usted le dice, el capitán le dice al teniente, usted va y se monta en ese barco y va a estar en la ubicación geográfica 2042.
Y cuando va el capitán y usted ni se montó en el barco, ni está en la ubicación, ¿usted se imagina las consecuencias que va a tener este hombre con el capitán? Es algo similar a nivel de autoridad de tinieblas. Entonces llega y le rogaban que no los enviases fuera de la región. Y le dicen también, envíanos, estamos estudiando el endemoniado gadareno para los que acabaron de ingresar. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y dijeron, no, nosotros tenemos que solucionar este problema de alguna manera. ¿Por qué le pidieron al Señor que lo enviase a los cerdos? Porque los demonios necesitan un cuerpo. Así no sea humano. ¿Prefieren un humano? Claro que sí, pero en ese caso que ya ellos sabían que este hombre iba a ser libre, que no iban a poder seguir teniendo el control de este hombre, dijo, aunque sea que no nos boten de la región y que por lo menos quedemos en los cerdos. Peor es nada, para ellos poder operar. Lo que es evidente es que ellos no podían resistir la orden de nuestro Señor Jesucristo. Y aún, escúchenme bien, y aún para entrar en los cerdos necesitaban el permiso de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos dirían, usted diría en la tierra, pues se trastean, del hombre pasa allá. Necesitan la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque ante Él es el que tiene la autoridad para todo. Absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación? Dice la Escritura que los 2000 cerdos se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Los 2000 cerditos se volvieron nada. Pero entonces entendamos que no fue el Señor el que hizo eso con los cerdos. Fue Satanás quien destruyó los 2000 cerdos. Recordemos que el Señor solo le dio permiso a estos espíritus, a estos demonios, para ir a los cerdos, pero Él no hizo nada más. El que los mató fue Satanás. Es importante entender esto para poder comprender por qué la gente reacciona así, los dueños de los cerdos. Dice aquí, sentado, vestido y en juicio cabal. Imagínese una persona que usted toda la vida la ha visto atormentada en un sepulcro, golpeándose con piedras, pegando los alaridos. Nadie podía pasar por esa región, lo encadenaban y no funcionaba, los grillos, nada funcionaba. Y de un momento a otro ver a este hombre otra vez, volver a verlo como hombre, porque se había convertido literal, perdónenme la expresión, casi como un animalito, porque vivía en los sepulcros y estaba desnudo y no tenía ya no estaba bien su mente. Entonces, una vez que los demonios salieron de este hombre, el cambio fue radical. Cuando usted tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, jamás vuelve a ser lo mismo. Cuando el leproso fue tocado por el maestro, fue sanado. Cuando la mujer cananea y el centurión romano clamaron por la salud, intercedieron por la salud de un ser querido, y con ese nivel de fe le dijeron, Señor, aunque no seamos de Israel, Señor, clamamos a tu misericordia. El nivel de fe de ellos les permitió alcanzar su milagro. Y mire lo que pasa con este hombre. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical, sentado, vestido y en juicio cabal. Nadie, escúchame bien, nadie había soñado con conseguir algo parecido en este hombre. Es que el poder de nuestro Señor Jesucristo llega donde ni el gobierno, ni las asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni la familia, ni los doctores, ni los amigos pueden llegar. Escúcheme, yo no estoy diciendo que ellos no sean importantes para un proceso. Claro que es una gran ayuda, la ayuda fisioterapeuta, los médicos, toda esa parte médica y todas estas personas son importantes, pero es una red de apoyo que va a acompañar el caminar con Jesucristo. Porque si tú no tienes a Jesucristo, el médico llega hasta una parte, el psiquiatra llega hasta otra, el abogado llega a un punto hasta donde dice, yo hasta aquí puedo defenderlo. Todos ellos trabajan en sus posibilidades humanas y colaboran, claro que sí, pero cuando usted camina en la senda de Cristo y es el Señor el que dirige sus pasos con este apoyo de todas estas personas, es una gran bendición. Pero si usted anda solo con la red de apoyo, pero no tiene a Jesucristo, ahí no hay victoria. Puede haber por un tiempo, pero no vas a permanecer en victoria. Entonces, nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes.
Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su vida completa, su libertad, su dignidad. Ya no era ese hombre loco que andaba desnudo, gritando de día, de noche en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Era un hombre nuevo. Y esto es gracias a Dios. Por eso, cuando usted a veces ha visto una persona que está en drogadicción, una persona que está en prostitución y llega a los pies de Cristo completamente y genuinamente y se posa ante los pies del Señor y le entrega su vida y le dice: Señor, aquí estoy, Señor, haz lo que tú quieras, perdona mis pecados. Y esa persona lo hace de corazón, esa búsqueda, no porque los demás lo estén viendo, sino que sabe que su vida está en el tarro de la basura, como nos pasó, y me incluyo, soy la primera. En ese momento, cuando tú le entregas las llaves de tu vida al Señor y permites que Él tome el control de tu vida, las cosas cambian. Hay un cambio radical. Entonces, este hombre era un hombre nuevo y eso era gracias a ese encuentro y al buscar a nuestro Señor Jesucristo. Pero les sigo contando lo que pasa en la historia. Y dice: y tuvieron miedo. ¿Quiénes? Las personas de la región. Y comenzaron, escúchame bien que esto es tenaz, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Eso a usted y a mí no nos cabe. Mire, ellos tenían temor. Y así que ellos le dijeron: ¿sabe qué? Ni gracias, váyase, váyase. Lo sacaron, literalmente. La presencia de Cristo en medio de ellos, ¿qué era? Era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar ni con él ni con ninguna otra persona. El solo hecho de la presencia de nuestro Señor en ese lugar garantizaba eso. Además, al ver a este hombre de endemoniado, a un hombre vestido, razonando, pensando en una nueva condición, debería ser un motivo de gozo y de admiración y de amor por Jesucristo, pero trajo todo lo contrario, porque ellos le dijeron: vete de aquí. No valoraron todo el bien que traía nuestro Señor Jesucristo, que había traído no solamente a ese hombre, sino a toda la región, porque acuérdense que toda la región estaba atormentada por este hombre. Tenían que cambiar de camino, no había paso por ahí, tenían que hacer más horas de destino. Imagínense, pues yo me imagino la escena, gritando, pegándose. Yo no me quiero ni imaginar cómo tuvo que haber sido eso, porque es que a veces usted y yo debemos leer la Biblia, pero no solamente leerla, sino imaginarse la escena que estaba viviendo y lo que se vivía. Entonces, no solamente fue un aliento de vida y de tranquilidad para ese hombre, sino para las personas de la región que atravesaban este problema. Y recuerde que dice la Escritura que esto era algo que no llevaba poco tiempo, que llevaba muchísimo tiempo este hombre en esta condición. Entonces, cuando hay más endemoniados o más enfermos había en esa región, lo más lógico era decirle: Señor, quédate, por favor, no te vayas. Y hicieron completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque donde no hay agradecimiento ni amor por los perdidos, por los que fueron sanos y salvos, no hay nada. Y eso pasa. El corazón de muchas personas necesitan un favor, llaman. Necesitan oración, por favor, oración. Ayuna por mí, ora por mí, lee por mí. Y esto no funciona así. Nosotros apoyamos y estamos como ministros y como cuerpo de Cristo para estar con usted, acompañarlo, aconsejarlo, enseñarle la Escritura. Pero hay cosas que usted debe aprender a hacer. Algo que es bien importante, que hace muchos años el Señor me explicó y me dijo: no permitas que las personas dependan de ti. Las personas no deben depender de mí. ¿Por qué? Porque yo soy humana y también, aunque quiero no hacerlo, en mi humanidad me voy a equivocar en algún momento, porque soy humana. Pero si usted pone la mirada en Jesucristo, Él es impecable, Él es digno de alabanza, digno de adoración, Él es infalible. Entonces, siempre yo le digo: no me mire a mí, mire la Escritura. Simplemente yo soy una persona que he tenido un tiempo de proceso con el Señor y quiero enseñarle la palabra para que usted no dependa de mí, depende de tu Escritura y aprende a buscar la presencia del Señor Jesucristo en oración, en clamor,
en ayuno, en vigilia, y conoce la palabra, porque la palabra es tu espada. Cuando vienen los tiempos difíciles, usted saca espada en el nombre de Jesucristo, y escrito está, y usted puede hacerle frente a cualquier situación en su vida. Pero ¿qué pasaba con estos hombres? Ellos apreciaban más tener sus posesiones que la bendición que pudiera dar la presencia del Señor Jesucristo en esta zona. Los negocios, los business, el negocio socio era lo más importante, era lo primero para ellos. Como tan a menudo sucede en la actualidad, es un terrible ejemplo, pero es un ejemplo real de la ceguera materialista. Hay gente que dice, ¿sabe que está en narcotráfico? Y dice, no, este es el último viaje, en ese último viaje lo cogen. La prostituta dice, no, es que yo un año más sigo en esto, pago la universidad, pago el carro y me retiro. No terminó a pagarse porque el último cliente la mató. Entonces la gente sabe que está mal, porque es que la gente sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese no es el problema. El problema es que aún sabiendo lo que es malo, prefieren hacerlo. Porque le da beneficios, porque le da poder, porque saca algo saca. Y aunque sabe que está mal, lo hace. Y le dice, encima de todo le dice, uy, Chuchito, guárdame en esta vuelta que tengo que quebrar a 5, porque lo he escuchado. Entonces, ¿qué pasa? La gente está más pendiente de lucrarse y de sus negocios, y sobre todo cuando son ilícitos, es peor todavía. Es un ejemplo terrible de ceguera materialista. El negocio se dañó. Usted me dice, ¿por qué? Acuérdese los 2000 cerditos. Se fueron por el despeñadero y no se salvó ninguno. Entonces, cuando se daña el negocio, el narcotráfico, la trata de blanca, la pornografía, el robo, el secuestro, la prostitución, todo lo mal habido se va a caer, tarde que temprano. Si lo bien habido y trabajado y sudado dignamente, a veces usted toma una mala decisión y se puede perder, siendo honesto su trabajo, cuanto más lo torcido. Entonces, ellos preferían, escúchame bien, la gente de esta región preferían vivir con el endemoniado, pero tener la plática de los cerditos, literalmente. Preferían vivir con el tema del endemoniado y con la cantidad de personas enfermas que tenían que estar en la región, porque siempre dice la palabra que el Señor sanaba a las personas, evangelizaba, enseñaba y tenía amor por las personas. Pero a ellos no le importó eso, simplemente, perdónenme la expresión, él fue, liberó un hombre, no dieron las gracias y pa' fuera el Señor Jesucristo. Entonces preferían vivir con el endemoniado, pero con dinero. Y escúchame bien que esto es una de las cosas que a mí más me impacta. Y cuando yo leí hace muchos años este texto, yo lo leí y no lo logré comprender. No se habla, escúchame bien, no se habla más en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo haya vuelto a pasar por la zona de Gadar. Usted me dirá, ¿cómo así? Claro, la gente lo echó, le dijo, él solamente alcanzó a trabajar con el endemoniado, fue libre, se entró a los cerdos, furiosos porque se dañaron el negocio, el que producía los cerdos, que era prohibido en la época de nuestro Señor Jesucristo que un judío consumiera y trabajara con cerdos, pero a ellos no les importaba qué hacer, como el narcotráfico, como las otras cosas, simplemente querían lucrarse y lo echan, sin importar todas las demás personas que necesitaban de la presencia del Señor Jesucristo en esa región. Entonces, dice la palabra que no se habla más que en la Biblia haya vuelto a pasar por esa zona nuestro Señor Jesucristo. De eso aprendemos un principio fundamental. El Señor, escúchame bien, el Señor no se queda donde no es bienvenido. Él no obliga a nadie a tener fe, ni tampoco obliga a nadie a amarle, porque Él nunca se impone por la fuerza. Te lo repito. El Señor no se queda donde no es bienvenido. Él no obliga a nadie a tener fe, ni tampoco obliga a nadie a amarle. Él nunca se impone por la fuerza. Pero ¿qué dice la palabra? Que Él quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Pero somos las personas en nuestro libre albedrío que decidimos caminar con el Señor o caminar sin el Señor. Victoria, eternidad, perdición, maldición. Cada cual toma una decisión en sus vidas. Dice, y aquellas personas de esa región no sabían
todo lo que estaban perdiendo. Ellos solamente veían cerdo, signo pesos, se acabó el business, pero no se dan cuenta de todo lo que perdieron, de la enseñanza, del amor del Señor, de la sanación para tantas personas, tantas otras que estarían endemoniadas y no pudieron ser libres. A ellos no les importaron los demás, solo le importaron ellos. ¿Le parece conocido? A nuestros tiempos sigue siendo igual. Le dice también, vete a tu casa a los tuyos, cuando este hombre ya estaba vestido, pensante y de todo. ¿Quién ha sido el salvador por él? Por el Señor. Él había sido salvado por el Señor. Él deseaba con todo su corazón estar con su maestro. Sin embargo, el Señor no se lo permite, porque lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre, a su familia y a su sociedad. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencia de que ha habido una nueva vida y que ha habido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. La verdadera actividad misionera, evangelista, empieza en nuestra casa con nuestra familia. Dice para finalizar que él comenzó a publicar y a evangelizar en Decápolis, en las ciudades, en las grandes ciudades. Y el hombre que había estado poseído por legiones de demonios, a quien Cristo salvó, fue uno de los primeros evangelistas que el Señor mandó a predicar. En cuanto a la labor que realizó, hay que tener importancia y subrayar el gozo de este hombre, la gratitud. Lo llevó no solamente a recorrer su ciudad, sino a extenderse por muchas regiones más. Eso era lo más hermoso que este hombre hizo, porque la misericordia de Dios es importante entenderla. Acuérdese, a él lo sacaron de la región, él no pudo volver a entrar porque la gente temió de lo que estaba pasando y le dijo, vete. Pero el Señor fue tan hermoso que aunque lo sacaron, tiene una misericordia tan grande que dijo, bueno, yo aquí no voy a poder entrar porque en su libre albedrío me sacaron, pero yo no voy a dejar esta zona morir. Porque el que no tiene a Cristo va muriendo todas las áreas de su vida. Y como él no pudo hacerlo, entonces el gadareno, este hombre que un día fue un endemoniado, se convirtió en un evangelista. Pudo hacer lo que al Señor Jesucristo le impidieron. ¿Qué habla de esto? Del amor y de la misericordia del Señor. Finalizamos. Encontramos 3 ruegos en esta historia. El primero, cuando el endemoniado se acerca a Jesucristo, le suplica y se postra en tierra y le dice, Cristo atendió esa petición y él sabía que este hombre necesitaba ser libre de esa influencia de los demonios. Segundo ruego, cuando los gadarenos le dijeron, te me vas, que se fuera, Cristo accedió. Y escúcheme bien, Cristo es el dueño de todo lo visible y lo invisible, pero él es un caballero. Y en el libre albedrío sabe que estas personas de esta zona tomaron una decisión. Usted y yo, sin Cristo, pero me quedo. Usted aquí no me echa. Usted no conoce mis derechos. Le voy a pasar tutela, petición, abogado, revólver, espada. Nosotros sin Cristo hubiéramos hecho eso. ¿Qué nos enseña Jesucristo? El que no quiere recibir, dice la palabra, sacude tus sandalias y vete. Seguimos orando por los que no han querido recibir, pero si usted lo saca, usted para allá no entra, a menos que el Señor le diga. Entonces dice que estos hombres lo botaron, le dijeron que se fuera. Cristo accedió a irse, ya que esta petición era el resultado de lo que había en su corazón. Preferían negocio, enfermos y endemoniados, pero tener negocio. Y él entendía esto. Cristo respeta las decisiones que toman los hombres, respeta el libre albedrío. Tercer y último ruego. Jesús se iba, pero el endemoniado le rogaba que lo dejara ir. Cristo no lo dejó, pues él ya estaba bajo sus órdenes, pertenecía a su reino. Por lo tanto, este hombre ya estaba al servicio del Señor. Entonces vemos como gran conclusión, de endemoniado, hombre perdido, fue sanado, fue liberado, fue salvo y se convirtió en un evangelista. Cuando usted mira a una persona y ve a una prostituta, ve a un drogadicto, ve a un borracho, no vea eso. Empiece a clamar en voz en cuello por ese hombre que va a ser padre de familia, por esa mujer que va a tener un hogar, un matrimonio y no sabemos si va a ser pastora, por ese hombre que está con esa botella metiendo boxer.
Tú no sabes quién va a ser ese hombre, esa mujer en las manos de Dios. Nuestro gran deseo no es criticar, ni señalar, ni enjuiciar, que es lo que yo siempre le he dicho. Doble rodilla, clame y pida a voz en cuello misericordia por los que aún no conocen del Señor y están en las garras del enemigo, porque nosotros vinimos a orar y a clamar por los perdidos. Muy buenas noches, este era nuestro tema. Jueves continuamos con nuestra serie maravillosa Rompiendo Maldiciones. Vamos a ver cómo la pereza se convierte en una gran maldición y a veces pensamos que un ratico no hace daño, y voy a explicarte a la luz de la palabra cómo esa gran puerta puede traer una gran destrucción a tu vida. Domingos por Meet estudiamos Efesios capítulo 5, página web disponible www.pastoraangelagaleano.com. En contactos encuentras para pedir peticiones de oración. Quien necesite una petición, trabajo, matrimonio, salud, nos escribe y vamos a empezar a orar. Necesitamos que empiecen a llegar las peticiones y necesitamos empezar a orar por las personas que necesitan apoyo en sus diferentes situaciones que estén viviendo. Si necesitas consejería, escríbenos también por ahí y nos agendamos. Los amo con el amor de Cristo. Gracias por estar aquí, gracias por ser columnas de oración en este ministerio, gracias por ser columna financiera. No importa el monto, lo que importa es lo de corazón, porque lo que sea de corazón dice que el dador alegre es lo más importante. Bendigo tu vida y gracias por estar aquí. Comparte este link y comparte esta enseñanza. Son muchos los que están afuera y aún no conocen la bendición. Adiós, adiós, buenas noches.